Hola, buenas tardes. Soy Ernesto Sánchez. Bienvenidos al webinar de Desafío STEM. En este webinar vamos a tratar comunicación por GSM, GPS y algo de tema de sensorización, sobre todo para tema de eHealth. Bueno, las preguntas las podéis ir poniendo en la parte inferior. Voy a compartir varias veces la pantalla. La plataforma de Google Hangouts no es a veces la mejor, pero sobre todo hay alguna cosa que me gustaría poder enseñar físicamente el artículo a la vez y el código no va a ser posible, o sea que resolveremos el problema como podamos. Bueno, vamos a empezar lo primero con la parte de GSM. Voy a compartir un momentito la pantalla. Bueno, aquí lo que vamos a ver es la placa de Arduino, la placa oficial de GSM. La placa de Arduino está desarrollada en colaboración con Telefónica I+D y lleva directamente unas librerías incluidas en el propio IDE de Arduino. Como comento, es una placa, una shell de Arduino. Voy a enseñarla un poco. Aquí en esta foto podéis ver la versión 1.0. La que yo os voy a enseñar es la versión 2.0. La única diferencia relevante entre las dos versiones es que una lleva un conector para poder conectar un auricular de manos libres del teléfono. Por todo lo demás no hay ninguna diferencia que sea relevante a la hora del uso. Bueno, como os comentaba, aquí podéis ver la placa de GSM Shield montada ya sobre un Arduino. Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto al hardware. La placa por debajo lleva una serie de pines para conexiones auxiliares que no estén en ese momento siendo usadas o que no se han podido sacar a través de los pines de Arduino. Por ejemplo, poder poner un altavoz como manos libres o conexiones auxiliares de batería. Por el otro lado, podemos ver que aquí lleva un conector con el cual podemos realizar llamadas de voz y conectar unos auriculares de manos libres, como los que tenemos cualquiera. Funcionan en principio todos. Los de iPhone tienen unas medidas distintas en el jack, entonces mejor usar los de Android, que son más estándar. Simplemente si la conectásemos aquí, podríamos poner los auriculares y cualquier llamada de voz que realizásemos a través del modem, que es este chip de aquí, la podríamos escuchar como si estuviésemos llamando a través de un teléfono móvil. De hecho, hay por ahí varios proyectos publicados que lo que han hecho es poner un Arduino, poner esta placa, poner una placa del LCD y, si es táctil, hacer un teléfono móvil. Un poco grande y aparatoso, pero un teléfono móvil al fin y al cabo. Sobre la placa podemos ver fácilmente que hay un zócalo para una SIM. Luego hay unos temas de conversión y graduación de voltaje que son importantes. Una antena que está incluida en la placa, que está soldada. Se ve aquí, una placa que está soldada sobre la placa principal. Y hay también una versión que tiene un conector SMA para conectar una antena externa. Dependiendo del proyecto que se quiera llevar a cabo, se puede conectar la externa o se puede dejar con la interna. La antena interna funciona muy bien, con lo cual, salvo que tenga que estar encapsulado en algún tipo de caja metálica o algo muy aislado, podéis usar Ernesto, perfectamente. perdona, Dime. te puedo cortar un momento. No vemos el chat. Igual es que, o no, no sé si hay que habilitarlo. Eh, ¿Puedes ir a la página del webinar para ver si hay algún botón? Sí. ¿A ti te sale algún botón de activar? ¿En los comentarios? No, Sí, me sale en la ya página donde para deberían poner poner los los comentarios no comentarios. sale nada. A ver si Ah, tú tienes algún botón, porque me suena que cuando lo has creado, si lo has creado tú, a ti te sale un botón de habilitar preguntas, habilitar chat. voy a poner yo un comentario. Ah, ¿a ti te sale para poner comentarios? Sí, Mm, acabo de poner uno en la página del webinar. vaya. Esto, las cosas del directo, que pasan Ahora, siempre. ahora. No. Vale, ¿lo habéis visto? Que he puesto buenas Sí, sí, tardes. pero no podemos escribir nosotros.
¿No tienes algún botón por ahí que veas tú de habilitar chat o algo así? Es que a nadie le está saliendo. O No. sea, te leemos a ti, pero no podemos escribir. A ver, dame un momentín, que hay un compartir evento. Si no, que pregunten, podemos utilizar Twitter. Como vean conveniente. Es que. Si no lo podemos habilitar, pues que pregunten por Twitter con el hashtag desafío STEM. Sí, como veáis más conveniente. Lo digo porque además el tema de que vamos a tratar hoy tiene miga, entonces eh, yo creo que va a haber bastantes preguntas. Vale. Pues que pregunten, sí, con almohadilla desafío STEM y te pasamos, si las sabemos resolver nosotros, bien. Y si Vale, no, pues al final hacemos un turno de preguntas y te pasamos vale, venga, vale. las Bueno, que ya, ¿vale? lo pongo como comentario. Vale. Bueno, retomamos entonces el tema donde lo habíamos dejado. He puesto el comentario también, se pueden hacer las preguntas a través de Twitter con el hashtag de desafío STEM. Eh, bueno, la placa de GSM tiene varias peculiaridades y una de ellas es que tal y como vienen, sobre todo tanto la V2 como las últimas versiones de la versión 1.0, hay que encenderlas manualmente. Tiene un botoncito para encenderla aquí y en caso de que por alguna cosa no lo queramos tener que encender a mano, es una cosa bastante incómoda si es alguna cosa que está lejos o no tenemos acceso directo a ella. Hay por la parte de detrás un pin ahí que podemos soldar y una vez que ese pin está soldado, automáticamente en cuanto le llegue alimentación al Arduino, se encenderá la placa sola. Podemos hacer muchas cosas. La conectividad de una placa GSM es la parte más importante. Con ella podemos recoger datos de sensores, mandarlos directamente a la nube, o podemos recoger datos de la nube, por ejemplo, información que tengamos que hacer sobre unos relés o sobre unos LEDs y volverla a incluir en la placa. Bueno, y expresarnos a través de ella. Voy a poner varios ejemplos sobre la placa, algunos los dimos en el webinar anterior, pero vamos a intentar repasarlos un poquito por encima. Para ello voy a volver a compartir la pantalla. Y por empezar con un ejemplo básico, vamos a empezar con el de los SMS. Hay varios ejemplos, uno de ellos es una llamada de teléfono, otro de ellos es un SMS. Funcionan los dos parecidos, por ejemplo, el de hacer una llamada de voz. En el caso de las primeras placas de GSM que no llevaban el sistema de manos libres, tendríamos que soldar por los pines que he dicho abajo un sistema para poderlo utilizar y para hacer la llamada. En esta última, como ya se ha incluido un conector, podemos simplemente conectarnos con un auricular y haría la llamada, como ya comento, como si tuviésemos un teléfono. Eh, por hacer un resumen muy rápido, esto lo tratamos ya en el webinar anterior, pero lo que hacemos es incluir la librería de GSM, que está incluida, ya digo, dentro de Arduino, viene de serie, no hay ningún problema. Definimos el pin. Muchas veces para el tema de Internet de las cosas o cosas así se deja el pin vacío. No es nada aconsejable. Sobre todo, bueno, si la tarjeta es de prepago, pues tampoco pasa nada muy grave si consiguiese alguien que no fuese buena persona acceso al dispositivo y nos cogiese la tarjeta para cualquier aplicación. El consejo mío práctico y personal es siempre tener el pin.
el PIN al final está incluido en el código y si alguien pudiese coger y robarnos la SIM pasaría como con un teléfono móvil, no le valdría para nada. Aquí, en el caso de este ejemplo, dice número remoto, aquí ponemos un teléfono al cual queremos llamar. Aquí relleno el 600, 600, 600 para poner un ejemplo. Vale, dentro del setup, que esta parte de aquí, como ya todo el mundo sabemos, solo se ejecuta una vez cuando se inicia el microcontrolador. Inicializamos la comunicación por el puerto serie, a través del cual se va a comunicar con nosotros el Arduino. Inicializamos la placa de GSM. Como comento, aunque se inicialice la placa de GSM, si no le damos manualmente al botón de on, no se encenderá. Como comento, se puede puentear para que se inicie automáticamente, que es lo más recomendable. Una de las preguntas más frecuentes recibidas al respecto de la placa es: hola, no funciona, ¿por qué? ¿Has apretado el botón de encendido? No. Vale, entonces aquí lo que hace es, a partir del puerto serie, porque nosotros lo estamos mirando nosotros a través del puerto serie, lee el número de teléfono móvil y le llama. Y si mandas una línea de caracteres vacío, corta la llamada. Es el ejemplo de la llamada, que el ejemplo de la llamada es sobre todo, por ejemplo, para hacer un ejemplo, porque al final hacer un teléfono móvil con esto, aunque para alguna clase puede ser un ejercicio muy interesante, tampoco es especialmente relevante. De hecho, hay un teléfono móvil desarrollado también con este mismo módulo, por ahí, basado en Arduino, compatible con Arduino, como ejercicio creo recordar que fue del MIT. Y es muy interesante, sobre todo para que los chavales puedan ver que ahora mismo, y gracias a Arduino, gracias a sus shields, podemos hacer nuestro propio proyecto casi de lo que queramos. Incluso nuestro propio teléfono móvil. No va a ser un Android, un iPhone de última generación, pero siempre está llena de orgullo poder tener un teléfono que has hecho tú mismo. Bueno, aquí tenemos la parte de enviar un SMS. El funcionamiento es muy parecido, como comentaba, se ponen las librerías y lo que hace es mandar un SMS a través de los propios comandos que lleva de SMS. En principio el ejemplo está diseñado para comunicarse con nosotros y tiene una cierta interacción a través del puerto serie. Podríamos perfectamente eliminar toda la parte relativa a la comunicación por el puerto serie dentro del loop y simplemente quedarnos con la parte de mandar un SMS. Es esta parte de aquí. Evidentemente, para que el loop no se repitiese y mandase SMS siempre de forma continua, podríamos incluir una instrucción aquí al final para que se quede ahí bloqueado el loop y solo se ejecute el loop una vez. Aquí tendríamos begin SMS. Lo que empezamos es diciéndole el número de teléfono al cual queremos mandar el mensaje. Vamos a poner nuestro número de ejemplo favorito. Por ejemplo, aquí en print podríamos poner el texto del mensaje. La parte de print, para los SMS, es interesante saber que funciona como el print del puerto serie. Con lo cual podríamos hacer un mensaje en varios formatos. Con lo cual podríamos decir, por ejemplo, entrecomillado, poner sensor 1, y aquí poner el valor del sensor 1. Así lo podríamos hacer con varios sensores, con lo cual podríamos estar leyendo de una serie de sensores que pudiésemos tener en cualquier parte del mundo, simplemente comunicados a través de telefonía IP. Varios sensores que nos estarían mandando a nuestro teléfono móvil, poniendo después de esto un delay y las instrucciones evidentemente oportunas para leer los sensores. Podríamos tener en nuestro teléfono móvil llegándonos los sensores sin ningún problema, cada 5 minutos o cada hora, o mandándonos un resumen, o por ejemplo mandándonos una alerta si, en el caso, por ejemplo, utilizado para la agricultura, la tierra está muy seca y es necesario regar, o hace demasiado calor, bueno, o
o mil cosas que pueden pasar de ese estilo. Como lo que estamos viendo es que gracias a la placa de GSM y las librerías que hay, tenemos una comunicación muy simple. También podemos leer los SMS. En el caso que nos ocupa, podría ser interesante decir que, bueno, nosotros además de saber cuando la tierra está, por ejemplo, muy seca y informarnos que tiene que regar, pues sí te podría ser interesante accionar un relé, y accionarse un sistema de riego o accionar directamente un sistema de riego. Para eso podríamos decirle a nuestro Arduino que recibiese los SMS. Aquí podemos ver cómo se puede leer un mensaje. El problema, como he comentado en algún momento, los SMS, sobre todo para esto, tienen que ser cortos. Aquí lee el mensaje y lo que hace es leer el mensaje carácter a carácter e irlo sacando por el puerto serie para que nosotros lo podamos ver. Aunque está muy bien para que lo podamos ver, lo que nos interesa a nosotros al final es el SMS que llegue, meterlo en una variable y comparar la variable para podernos comunicar con el Arduino a través de una serie de comandos. Los comandos preferiblemente lo más cortos posible, porque al final, como no lo vamos a imprimir, vamos a tenerlos que guardar en un array de caracteres y va a ocupar memoria. La librería de GSM, aunque está muy bien hecha, ocupa mucha RAM del microcontrolador, entonces tenemos que tener mucho cuidado si se va a utilizar otro ejemplo de librerías. Sobre todo son las librerías que operan con puertos serie, tanto físicos como virtuales, porque al operar con cadenas de texto suelen ocupar mucha RAM y hay que tener cuidado. Hay bastantes formas de controlar la RAM, algunas incluso de economizarla. Y bueno, si alguien en alguno de los proyectos de Desafío STEM, que no dude en preguntarnos a los mentores, que estoy yo aquí con el resto de parte del equipo de mentores, nos pueden preguntar lo que quieran y les echaremos una mano. Sobre todo, los problemas de RAM son fácilmente reconocibles cuando el Arduino hace cosas raras. O sea, se reinicia de repente, o cuando llega a un punto por el puerto serie empieza a escupir basura, no hay caracteres reconocibles, cosas así. Entonces eso suele ser un problema de RAM. Y como ya comentó, con la placa de GSM es relativamente sencillo que lo dé si se está intentando comunicar con otras vías. La placa de GSM, entendida como GSM puro y duro, está muy bien, permite enviar y recibir llamadas y permite enviar y recibir mensajes que ya los SMS nos dan una potencia muy importante, como he comentado antes, de poder actuar con un equipo que podemos tener perfectamente en la otra punta del mundo. Podría haber un Arduino conectado para lo que fuese y podríamos estar controlándolo desde cualquier sitio simplemente con un teléfono móvil mandando SMS. La parte que es mucho más interesante es la de hacerlo directamente a través de la web. Entonces, con este ejemplo sí que me voy a detener un poquito más porque es muy interesante. Bueno, en este ejemplo, que como ya veis es el que tengo yo aquí ya modificado, en este ejemplo yo tengo aquí puesto un pin, que es el pin de la tarjeta SIM. Nos vamos a conectar a internet. Hace falta los datos del APN, login y password de nuestro operador de telefonía móvil. Funcionará con cualquier operador del país. En caso de que el dispositivo salga del país, habría que coger tarjetas con roaming de datos y suelen ser bastante más caras, pero funcionaría. O sea, APN, login, password y funcionaría. Aquí inicializamos las instancias, además de la librería de GSM, que es la que el objeto de GSM, que es el que se utiliza siempre. Vamos a inicializar el de GPRS y el cliente. Esto se va a utilizar para la web. Hay una cosa que aquí sí que, como nos pararemos más a estudiar este ejemplo, comentaré. Hay un modo de depuración. El módem que lleva el módulo de GSM se comunica con el Arduino a través de comandos AT. Es una serie de comandos de texto para podernos comunicar fácilmente con el dispositivo. La ventaja que tiene la librería es que nos abstrae totalmente del uso de esos comandos.
que son comandos que es AT más cpin para poner el número de pin y el pin, y luego interroga y te da una serie de respuestas. La librería nos da ya todo eso hecho para que lo podamos utilizar. No obstante, como hay veces que puede dar algún problema o no podemos tener muy claro, podemos inicializar el GSM en un modo de depuración, que simplemente hace falta poner a true la parte de aquí. Como habéis visto, aquí lo descomento para ponerlo a true, y de momento lo voy a dejar desconectado el sistema de depuración, luego os lo enseñaré. En el caso que nos ocupa, lo que vamos a obtener es de la página arduino.cc el logotipo en ASCII de la página web. Voy a abrir un navegador para que veáis que simplemente es un documento de texto. No el navegador que era abrir. El logotipo de Arduino. Bueno, voy a cerrar alguna ventana. Mi pobre ordenador se quejaba. ¿Veis? Es simplemente el logotipo de Arduino en ASCII. Como comentaba, servidor arduino.cc, el logotipo astilogo.txt, que es el archivo que vamos a coger. Sobre esto luego hay una parte que sí que analizaremos mejor, porque es la parte interesante y es la que nos va a poder dar mucha conectividad y mucho juego. El puerto 280 es el puerto estándar para las conexiones STP. Como comentaba, el setup inicialmente es parecido, con la salvedad que además de inicializar el sistema del GSM, inicializa el GPRS con los datos que anteriormente le hemos puesto, el APN, el nombre de usuario y la contraseña en caso de ser necesarios. Aquí lo que va a hacer es abrir el cliente y mandar la petición al servidor con el puerto que le digamos, y construye la petición HTTP a mano. No creo que, bueno, seguramente mucha gente sí que haya visto alguna, pero bueno, básicamente lo que hace es pedir este archivo que le hemos marcado anteriormente al servidor web. Lo pide y en este caso lo que hace dentro del loop es esperar a que el servidor devuelva algo y nos lo muestra por el puerto serie. Para ello voy a conectar el Arduino con la placa, como os he enseñado antes. Voy a poner un momentito la cam. A ver. Aquí. Como comentaba, he conectado el Arduino al ordenador y aquí aparece en la placa un LED encendido. El LED este que sale encendido es el mismo LED encendido que hay debajo en la placa de Arduino. Y aquí tenemos el botoncito que hay que pulsar para encender el módulo también. Una vez que lo encendamos, hay que mantenerlo un par de segundos pulsado. Se iluminarán varios LEDs que hay aquí al lado. Uno de ellos es el LED de estado, que
se encenderá cuando está encendido el módulo de comunicaciones. Y luego hay otro de red que parpadeará y tiene distintas frecuencias de parpadeo en función de si está cogiendo cobertura, tiene ya cobertura o lo que esté pasando. Vamos otra vez a compartir la pantalla. Y vamos a volver al código. Llamamos placa Arduino Genuino 1 y vamos a subir el código. Lo compila. Dependiendo del nivel de depuración que tengamos activado, da varios avisos. No son errores, son simplemente avisos. Funciona bien. Aquí nos ha dicho que el Sketch usa más de la mitad de la flash reservada para el micro. Como vemos, los programas para esto son grandes. Hay que tener cuidado con lo demás. Y de hecho, como comentaba antes sobre la RAM, solo las memorias globales están dejando el 53% de la memoria RAM, de la memoria dinámica, ocupada. Hay que tener cuidado porque no hay que olvidarse que el micro que tiene Arduino tiene 2 kilobytes de RAM. Esto típico que en cualquier otro lenguaje de programación reservaríamos una cadena de caracteres de 255, en un Arduino no estamos puliendo la octava parte de la memoria, que no está mal. Bueno, herramientas, monitor serie, para ver la comunicación. Pues, como comentábamos antes, Starting Arduino WebLink. El siguiente paso que voy a hacer es activar el debug para que se pueda ver a nivel interno cómo está funcionando la librería. Simplemente por pasar muy por encima, pero es interesante tenerlo, el funcionamiento, para que no nos olvidemos que por detrás ahí no deja un microcontrolador comunicándose con lo que es un módem. Bueno, como comentaba aquí, está conectando. Lo primero que ha hecho antes ha sido poner el pin y verificar que todo estaba bien. Aquí nos ha dicho que está conectado. Y esto es la respuesta que hace cualquier navegador web que nosotros no vemos. Pero están ahí. Estas son las respuestas por HTTP que nos está devolviendo el servidor. Y además, como podemos ver, aquí nos está devolviendo exactamente el mismo fichero de texto plano. Y por último, desconecta. Si aquí le pusiésemos cualquier página, nos devolvería el código fuente de la página, que luego es lo que el navegador interpreta. Te voy a enseñar un momentín para que sirva como ejemplo. Las comunicaciones por GPRS son lentas y al producirse la comunicación a través de un software serial tampoco es que sea especialmente rápida la comunicación. Tenemos que tener paciencia y no olvidarnos que suele ser para una comunicación puntual, un dato que necesitamos transmitir. ¿Veis? Yo lo que he hecho ha sido pedir la página web de google.com y nos ha devuelto un código HTML que lo que hace es redirigirnos hacia otra página. Y por último lo desconecta. ¿Por qué comentaba antes que esta es la parte más divertida? Y dices, bueno, pues sí, podemos descargar una página web a través de nuestro Arduino, pero no tiene mayor ventaja. La ventaja es que lo podemos utilizar para interactuar con el servidor, subir cosas directamente a un servidor. Aquí, por ejemplo, si tuviésemos un servidor en ejemplo.com, en el caso de los colegios, hay muchos colegios que tienen ya una página web en un servidor, normalmente que pueden ejecutar un Linux con un PHP, que es donde se suele tener la página web del centro.
Con lo cual, desde los departamentos de tecnología y de informática, suele ser fácil que podamos colgar algo allí o incluso en cualquier alojamiento gratuito que hay por ahí. Tampoco necesitamos permisos especiales ni necesitamos nada muy específico. La cosa está en que podríamos construir aquí una petición. Una petición que pueda mandar comandos al servidor. Dentro de nuestro servidor podríamos tener un archivo de PHP que fuese sensores.php. Es muy facilita de hacer, hay por ahí un montón de ejemplos, que lo único que hace es coger los datos que le vienen a través del get y los pone en un fichero de texto. Pues ya si luego, por ejemplo, queremos ordenarlos, queremos tener acceso a ellos desde una aplicación más complicada, los podemos poner en una base de datos. Todo el mundo dice, bueno, pues si yo lo único que estoy pidiendo una página web. Sí, no. Porque a la página web le podemos pasar parámetros. Muchas veces hemos visto una dirección muy larga, el tipo así. Lo que nosotros tenemos como página web es sensores.php. Y lo que esta página web va a tener dos variables, como las variables que estamos utilizando dentro de nuestro entorno de trabajo, que se van a llamar dat1 y dat2. Y los datos los estamos pasando a través de la URL. La ventaja es que desde dentro de nuestro código, estos datos pueden ser dinámicos. O sea, podemos cambiar los datos, con lo cual podríamos tener en un fichero de texto almacenado directamente en Internet los datos de nuestros sensores. Luego lo podríamos consultar directamente. O ya, si queremos hacer algo un pelín más elaborado, incluso para hacer estadísticas y demás, que podemos guardar en una base de datos, luego la cual podríamos volcar a una Excel, a lo que quisiésemos para poder hacer algún tipo de estadística. Bueno, como comentaba, al ser esto una cadena de caracteres, habría que utilizar alguna función para concatenarla. O sea, para partiendo de una cadena base, tener luego una cadena más complicada. El caso, para hacerlo, yo recomiendo utilizar una función que es printf. Voy a poner un ejemplo cortito. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos decir que path tiene 30 caracteres. Nos olvidamos de esta parte. Y dentro de nuestro código podemos formar la cadena de caracteres. Evidentemente, antes de conectarnos al servidor, aquí tendríamos que tener parte de nuestro código que leyese los sensores. Digo que es necesario para nuestros sensores. Y podríamos utilizar, un momento, es muy potente la función de printf, ya que nos permite generar cadenas formateadas. O sea, permite generar una cadena de caracteres a partir de distintos tipos de valores, porque un valor puede ser una cadena, otro valor puede ser un entero, otro valor puede ser un número fraccionario, puede haber muchas cosas. Entonces, podemos generar una única cadena de texto, que es lo que en este caso necesitamos, a partir de distintos datos. Lo que le tenemos que decir a ese printf es dónde lo tiene que guardar. Y luego tenemos que hacer, al igual que en printf, la función de printf, pasarle los datos, como en este caso le vamos a pasar un entero y una cadena de caracteres, le voy a decir tanto por ciento i, que representaría un número entero, y el dato 2, porque fuese una cadena de caracteres, tanto por ciento s. Estos datos, sobre todo si hay que meter números o hay que truncar números que puedan tener decimales, cosas así, da mucho juego. Es una función muy potente y siempre está a mano por lo menos saber que existe y tener la documentación. Y a partir de aquí le vamos a pasar los parámetros que nosotros necesitamos pasarle. Por ejemplo, en dat1, que sería el sensor 1, como comento, es un número entero que también lo podemos poner aquí a mano. Pero vamos a llamar sens1. Y el dat2, como vemos, son correlativos. Aquí pondrá el primero, aquí pondrá el segundo. Hay que ser coherentes y no pueden pasar luego cosas raras. Aquí podemos decir sens2.
y lo que quisiésemos que funcionase, podemos decir aquí que en sense1 es igual a 150, sense2 es igual a cadena 1. Esto lo que haría sería construir una cadena. Ya me perdonaréis si estoy enseñando todo sobre el mismo código fuente de Arduino, pero es más complicado si no cambiar de pantalla, que se vea bien y que los asistentes lo podáis, lo podáis ver de forma más fácil. Lo que haría sería construirnos una cadena de texto equivalente a esto. Que la vamos a poder formar de forma dinámica con las lecturas que vayamos teniendo. Esto es importante y sobre todo cuando estamos contando con muchos datos, como luego veremos en la parte del GPS, que el GPS devuelve un montón de datos distintos. No todos son enteros, hay algunos que son en coma flotante, hay otros que son propios. Entonces es interesante tener siempre funciones como esta. Como el tiempo se nos está echando encima y hay que dejar una ronda de preguntas, comentar que hay varios ejemplos también, como puede ser hacer un servidor web. O sea, que el propio Arduino tenga un servidor web al cual nos podamos conectar. Está muy bien, es bastante interesante, pero muchas SIMs y muchos operadores no nos dan una IP de acceso externo directamente a Internet, con lo cual va a ser complicado que lo hagamos funcionar, sobre todo con operadores normales. Al final, que una tarjeta SIM tenga una dirección directamente de Internet, eh, de las que podemos tener cualquiera de nosotros, es complicado, con lo cual se puede intentar, pero no es una buena idea. También en GSM tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a manejo de ancho de banda, manejo del pin, cambiar pin, dejar la tarjeta sin pin y demás, testeo de los modem y testeo de la parte del servidor web. Es muy conveniente usarlas y saber que existen, porque hay veces que estamos obcecados con alguna cosa y no le está pasando nada. Comentaba también el tema de la depuración, que lo voy a hacer muy, muy, muy por encima, simplemente para que los asistentes podáis ver que funciona. Creo que no he roto nada del programa. Lo subimos al Arduino. Herramientas monitor serie. Como vemos, empieza igual que el otro. Si estaba comprobando que lo había desconectado. Y aquí, por ejemplo, ya vemos que lo que está es mandando comandos en modo de texto. Lo que aparece reflejado como tantos por cientos son caracteres. En este caso es un enter, una línea de un retorno de carga. Lo primero que hace es mandarle un comando de AT, que digamos es el comando de respuesta para preguntarle al modem si está vivo. O sea, tú le mandas el comando AT y te dice OK, es que está contestando bien la comunicación. Como podemos ver, pues contesta. De hecho, no he cambiado la URL de ejemplo.com que existe y ha descargado aquí todo el código fuente de ejemplo.com. Esto se podría guardar en un fichero de texto, guardarlo como una HTML y tendríamos la página web de ejemplo.com. Vale, como voy a terminar ahora mismo la parte de GSM, sobre todo los compañeros que habéis estado más pendientes del Twitter y demás, ¿ha habido alguna pregunta a través de Twitter sobre el asunto de GSM? Pues no sé si no han encontrado el hashtag, pero no. En principio, había otro hashtag. Si clicabas en el hashtag de tu comentario, va al hashtag de Google Plus. En principio no hay dudas. Pero bueno, si
Si la gente es que no ha encontrado el comentario, pues pueden preguntarlo en los comentarios, aunque lo vean offline, como siempre decimos, y mañana lo resolvemos Sí, vale. o Sí, en bueno, principio no hay. si alguien tiene algún comentario un poco también respecto a GSM, que tienen en su proyecto una placa de estas y tal, lo pueden preguntar a los mentores y bueno, si es algún Claro, esto queda comentario como más en referencia concreto, cualquiera, sí. y ya está. O sea, no Cualquiera pasaría que use nada. GSM ya tiene este webinar y las dudas pues o a los mentores o en los comentarios del webinar. Vale. No, lo digo sobre todo por la parte de GSM. A ver, es muy potente, da mucho pie y podríamos estar hablando de GSM durante tardes enteras, ¿eh? Hombre, está guay. Bueno, la siguiente parte, sobre todo porque nos hemos encontrado en Desafíos STEM muchos proyectos de localización. Entonces, digamos que además la parte de GSM y de GPS se pueden complementar bastante bien. Bueno, la de GSM se complementa con casi cualquier cosa de Internet de las cosas y la de GPS, sobre todo para los temas de localización, yo he visto ya varios proyectos, también. Como comento, hay un montón de fabricantes de módulos GPS. O sea, aquí vamos a analizar uno de ellos, pero lo más importante que hay que dejar claro es que no dependemos tanto del fabricante que fabrique la PCB de aquí, que como comentó se pueden encontrar por internet muy bien de precio, sino de el módulo como tal de GPS, perdón, que se esté utilizando. Esto sí que es importante e intentar que los fabricantes sean buenos. Yo aquí he puesto Quectel y Ublox porque son los dos fabricantes un poco más de referencia que hay para los GPS. Hay algunos módulos que devuelven tramas en formatos raros o propietarios, pero la amplia mayoría, y de hecho módulos que podemos encontrar por ahí, que son módulos híbridos, por ejemplo, de telefonía más GSM, que hay alguno, se pueden configurar también para que devuelvan tramas NMA. Las tramas NMA son unas tramas estándar de GPS que contienen un montón de información. O sea, de hecho son unas tramas, luego veremos unas, son enormes. Como manejar las tramas a mano es complicado, hay bastantes librerías disponibles. En concreto, nosotros vamos a poner de ejemplo la Tiny GPS Plus, que nos provee una capa de abstracción muy buena sobre un módulo. Ahora enseñaré por la cámara mi módulo que tengo yo aquí. O sea, en concreto el que yo tengo es de Ublox, un fabricante creo que es suizo. Y no sé quién fabrica la PCB sobre la que han montado, pero la verdad es que el módulo está muy bien. Y una cosa muy importante, muy importante, muy importante, que igual que en el módulo de GSM no es tan importante, porque el módulo de GSM hay que reconocer que casi con cualquier antena funciona bastante bien, con la que lleva incluida, por supuesto, y con cualquier antena externa no hay mucho problema. Los módulos de GPS necesitan una antena de GPS buena. Me cansaré de decirlo, pero luego la gente no suele tener una cierta tendencia a escuchar estas cosas. Vale la pena gastarse dinero si estamos haciendo un proyecto de GPS y de localización en una antena buena. Sobre todo, si el módulo de GPS lo compráis por internet, la antena que venga por internet, quiero decir, en China, para que nos vamos a andar con rodeos, tirad la antena que lleva y comprad una antena buena. Vale muchísimo la pena. Al final redundará en la calidad de nuestro proyecto, redundará en la calidad de la señal que obtengamos, redundará en la precisión de los datos obtenidos. Es una de las cosas que vale la pena, que uno al final a veces dice, va, una antenita de estas de GPS de 3 euros funciona. O sea, no es que no funcionen, pero claro, una antena de 3 euros frente a una antena de 20, por ejemplo, hay circuitería que lleva o de peor calidad o directamente no lleva, o de circuitos filtrados y demás. Yo os recomiendo gastarse un buen dinero en una antena de GPS y además que al final tendremos cobertura en sitios que con las otras a lo mejor no teníamos, redundará mucho en la precisión del GPS. Hay una pregunta que a mí me han preguntado varias veces, que es la precisión del GPS. Poca hay en exteriores, así como suena.
Entonces, bueno, nos podemos conformar con que con una precisión de 5 o 6 metros, y como ya comenté en exteriores, un GPS dentro de interiores no funciona. Un GPS puro y duro como puede ser estos. Luego hay módulos de AGPS, que es un GPS combinado con trilateración de telefonía y demás, pero a nivel amateur y de los proyectos que manejamos son bastante caros y no compensan. Bueno, voy a comentar un momentín un ejemplo de la librería y luego una pequeña puntualidad al respecto. De hecho, bueno, simplemente hay que descargar la librería de Tiny GPS Plus, la ponemos en el mismo directorio que Arduino, que el otro IDE de Arduino, que es donde la tengo instalada. Como comentaba, hay GPS que, devolviendo tramas NMA, pueden devolver tramas de dos tipos. Unas que son GPS pura y dura, que son las que estamos todo el mundo acostumbrados, y otras que son GNSS, que son el sistema más moderno. Si por algún motivo vemos que el módulo parece que no funciona, lo digo porque esto me pasa a mí con el que os voy a enseñar ahora, puede ser eso. Ahora os comento esta pequeña... os comento. Simplemente hay que cambiar una cosa dentro de la librería. Ahora se van a abrir 40 ventanas del IDE. Vamos con el tiempo un poquito justo. A ver, tiene GPS Plus. Hay un ejemplo básico, que de hecho para este ejemplo es el que yo suelo poner cuando doy estas cosas, porque no tenemos ni siquiera que tener un módulo de GPS. Podemos probarlo y es muy ilustrativo para que los alumnos que estén metidos en algún proyecto, si quieren mirar algo en casa o investigar un poquito más en casa, no tengan por qué comprar su módulo de GPS, que algunos pueden ser un poquito caros. Lo que hacemos es la trama NMA, que es este trozo que subrayo aquí, se la estamos dando directamente en el programa. Y luego la librería, con una serie de funciones que tiene, la procesa. Como ya comentó, es una trama que tiene un montón de datos. Latitud, longitud, hay algunas que contienen tiempo, altura, contienen muchos datos que la verdad, si a bote pronto, si los tuviésemos que procesar a mano y ver qué es cada cosa, puede ser complicado. La ventaja es que en este caso, al decirle nosotros que la trama de GSM está metida ahí a piñón, pues no la tenemos que leer, y en este caso lo que hace es extraer si es válida la localización o no, la latitud, la longitud y la fecha y la hora. La fecha y la hora de GPS es uno de los datos que para muchos proyectos nos puede venir muy bien, porque así sabemos qué fecha y qué hora es. Hay que tener siempre en cuenta que nos va a devolver lo que se llama hora GPS o hora UTC, a la hora del Meridian Greenwich, para luego tenerla que adaptar a nuestro uso horario. Como decía, lo digo porque esto me pasó a mí en concreto, eh, la librería puede tener algún pequeño fallo. Lo comento porque no estaba documentado originalmente y estas pequeñas puntualidades que encima no están por ahí documentadas, prefiero comentarlas para que no os pase a los demás. Nos podemos ir a donde hemos instalado la librería y en el código fuente de la misma, este era el código fuente original que teníamos, que como vemos las tramas empiezan por GP, porque son de GPS, y las hemos cambiado a GN, que son las de GLONASS. Con este pequeño cambio, con el modulito que os voy a enseñar, ya funciona, porque es sobre todo con un módulo, el último modelo del módulo, y en vez de funcionar solo por GPS, funciona por GLONASS, que además de GPS puro y duro, que depende del gobierno estadounidense, funciona también con los demás satélites que puede haber, tanto de la Unión Europea como de algún otro operador. Os voy a enseñar físicamente el modulito para que lo veáis. Bueno, para que os hagáis una idea. Este es el modulito de GPS. Es más grande la placa que lleva auxiliar. Lleva por la parte de atrás una pila. Para poner una pila
para mantener la hora interna. Si en un momento dado coge hora, ya podría sincronizar y mantener la hora sincronizada. Lleva un conector de antena SMA y aquí tenemos una antena magnética. Normalmente son para coches. Como ya digo, vale la pena gastarse un poquito. Aquí está una antena de GPS que se enrosca y en la parte de aquí tenemos una serie de pines. Como comentaba, esto lo que da es una conexión de tipo serie, con lo que lo más importante y lo que nos interesa son los pines de alimentación de tierra, de RX y de TX, que son los de emisión y recepción. Con cablearlos directamente a los pines que nosotros vayamos a hacer luego el software serial, en la librería ya funciona correctamente. Sobre los módulos es muy importante leer la documentación, bueno, siempre es importante leer la documentación, pero de estas cosas más, porque hay algunos que funcionan a 3,3 y otros que funcionan a 5 voltios. Si compramos uno de los que funciona a 3,3 voltios y lo conectamos a 5, pues nos quedaremos con un bonito pisapapeles. A ver, voy a enseñaros el ejemplo que ya funciona con un módulo GPS externo. Como documento, en vez de lo que hace, en vez de tener una trama de GSM, pues está a piñón para el ejemplo. Lo que hacemos es definir un software serial, en este caso en los pines 3 y 4, que son los más habituales. Si estuviésemos utilizando la placa de GSM y un módulo de GPS, no podríamos definir los pines 3 y 4 porque lo estaría utilizando la placa de GSM. Tendríamos que conectarlo en otros. Sobre todo para Arduino y tal, hay que tener en cuenta que puede haber cosas que va a haber que modificar un poquito conforme los ejemplos, porque se utilizan los pines muchas veces el mismo pin y evidentemente no va a funcionar. Es una cosa que durante la primera fase y estudio del proyecto tiene que tener todo el mundo claro. Ver qué pines usa qué cosa y si hay algo que tiene que utilizar el mismo, ver cómo lo podemos cambiar. Bueno, lo que hace es inicializar el puerto serie. Aquí lo único que nos está diciendo son datos por el puerto serie para devolvernos un montón de datos de GPS. Y aquí lo que hace dentro del loop es definir, imprimir un montón de datos. Y de hecho hay una cosa que calcula este ejemplo que siempre me ha parecido cuando menos divertido, que es la distancia a Londres. O sea, entre dos coordenadas, dadas latitud y longitud, calcula la distancia con una función que lleva la propia librería de GPS. Puede parecer una tontería lo del ejemplo de viaje, o sea, de distancia a Londres, pero puede ser muy útil para aparatos que tengan que avisar cuando se alejan X kilómetros de un sitio. Como comentaba, la precisión del GPS, por mucho que la gente no se lo crea, es la que es. Y tampoco aconsejo que se haga una precisión, se intente hacer una precisión de 1 metro o de medio metro o cosas así. Yo aconsejo la precisión de 50 metros. O sea, por ejemplo, si algo tiene que estar fijo, darle un margen de 50 metros y suponer que cuando está más lejos del punto central, más de 50 metros, es que alguien, por ejemplo, un coche, es que lo está robando. O lo están cogiendo a alguien que no debería. Vale, vamos un poquito justo de tiempo. Quería tratar en el último punto un poco de sensorización, sobre todo dado a que hay una parte propia de eHealth dentro del desafío STEM y puede ser interesante para muchos temas de sensores, sobre todo para tener en cuenta que es siempre interesante tener un equipo especializado. Por ejemplo, en el caso de tener que medir una temperatura de un cuerpo humano para alguna aplicación sanitaria, no nos vale un sensor de temperatura, o sea, una resistencia que cambie con el calor. Nosotros necesitamos un sensor de temperatura destinado a cuerpo humano y con una buena precisión. Al final, todos recordaremos los casos de ébola, la epidemia de ébola. La fiebre se diagnosticaba por décimas de grado. Entonces, un sensor de temperatura que dice más o menos usted está a 37 grados, que puede estar a 35 o a 39, no nos vale para nada. En este punto, sobre la parte de eHealth,
iba a pasar, aunque solo muy por encima, luego le enseñaré, tengo yo aquí una, es una placa de eHealth para, para Arduino. Como comentaba, se puede combinar con una placa de GSM y podríamos obtener los datos de un paciente que estuviese en cualquier sitio, mandarlos por la placa de GSM a otro sitio. La placa ha sido desarrollada por Cooking Hacks, una empresa de España, en concreto de Zaragoza. Incluyen también unas librerías para descargar e incluye un montón de sensores de pulso, oxígeno en sangre, caudal respiratorio, temperatura corporal, electrocardiograma. O sea, podemos hacer un electrocardiograma de un enfermo con 3 parchecitos, como les ponen al médico, y mandárnoslo, que dice de una persona, dice de un animal, no habría ningún problema. Incluye glucómetro, bueno. El de respuesta galvánica de la piel se me ha sido un sensor que a mí me ha parecido, no sé exactamente si tiene algún fin médico, pero me parece peculiar porque es el que siempre se ha utilizado como uno de los componentes de lo que siempre se ha venido a mirar, las máquinas de la verdad, un sensor de presión sanguínea y un acelerómetro. Como comento, dispone de unas librerías para integrarla fácilmente con Arduino, porque luego hay muchos sensores con los cuales si nos intentásemos comunicar a mano sería bastante complicada la comunicación. Simplemente por el tema de eHealth, saber que existe y un poco recomendar, sobre todo para la gente que está haciendo proyectos de eHealth, que intenten, sobre todo que consulten con los mentores, porque hay veces que uno piensa tirar de lo que comento, de algún sensor de temperatura, que puede ser un sensor de temperatura que, por ejemplo, para una impresora 3D funciona bien, porque nos da igual que la cama caliente, sino ya la regularemos bien, esté a 100 grados que a 103, pero no pueden ser los más adecuados para algo de eHealth, que al final, pues, al final va a depender una persona. O lo ideal sería que el proyecto que tenemos saliese adelante y bueno, además de que aprenda todo el mundo con él, que pudiese ir adelante y que se utilizase por mucha gente. Entonces, no sé si ha habido alguna pregunta por ahí. Pues en principio no. En Twitter, a ver que refresque. Pero muy bien. La verdad es que va a quedar aquí esto para, incluso para nosotros, para el futuro, porque la verdad es que Ha felicidades, quedado, porque ha quedado bueno, ha quedado muy una. profesional. No, no, la A verdad es ver, que es una un tema. horita, a ver, no, de lo que quería comentar. Se puede estar hablando de casi todas las de las placas, horas y horas. La de GSM, como comentaba, puede trabajar en varios modos. Se, tiene un modo que tú puedes hacerle una petición, seguir haciendo cosas con el Arduino y esperar a que termine. Cosas Mm. así. Entonces, pero esos ya son para nota y bueno, mejor que la gente no los intente usar. Como que ya comentó, sí que son usos mucho más avanzados y ya requieren mucho, sobre Mm. todo mucho ajuste fino luego. Y Bueno, de por lo SIM, o demás, sea, el ¿sí? precio de la SIM, más o menos, porque queda una referencia también El precio de la SIM. de la SIM con alguna. O sea, SMS, eh, ¿hay alguna con SMS gratis? a ver, yo, Supongo que yo lo que he limitados. recomendado siempre es utilizar SIMs de prepago. A través de Arduino, de la página web de Arduino y de Mobile Forum, bueno, que Mobile Forum al final viene a depender de Telefónica y Telefónica y Marte fueron los que desarrollaron la placa y en conjunto con Arduino se comercializaron, lo que no sé si ahora mismo hay disponibles, SIMs, o sea, el conjunto de la placa con la SIM con roaming global a muy, muy, muy buen precio. Sobre Por- todo por un sensor, ¿no? Que es lo que así lo pones en un bosque, en un sitio muy apartado, con una batería que ya claro, si te lo ocurre si se enciende y se apaga, que te pueda durar semanas. O sea, ¿realmente es bueno, factible por un precio reducido ir mandando datos del sensor? sí, 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 no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, a poco que uno se ponga a mirar tarjetas SIM, a ver, hay que mirar siempre porque encima los precios de todas estas cosas, como cambian de día a mañana, Mm. puede depender de todo. Es que no compensa ni comprar un bono. O sea, si tú, por ejemplo, lo que tienes es un sensor que mide temperatura, un caso de incendio, ¿no? Que mida temperatura o que detecte con unos sensores de llama que detecte un incendio y te avise cuando hay un incendio. Eso único que van a necesitar es mandarte un SMS cuando hay un incendio. Claro, para eso está Mm, genial. o sea, yo en todos los
todo a nivel personal, todo lo que he hecho yo con las SIMs, el único problema que he tenido es que tenía que cargar la SIM con 5 o con 10 euros, porque aunque lo estaba usando, consumía tan pocos datos que me daban la SIM de baja por no cargarla. Entonces, pero sí que comento, de vez en cuando, te comento, o sea, con la que salió de Arduino, que creo que ahora mismo está sin stock en la tienda oficial, que conjunto con Mobilforum y Telefónica, ya te digo, comercializaban una que además llevaba, ya te digo, roaming global y no sé cuántos SMS incluidos y alguna cosa, estaba bastante bien, sobre todo porque los operadores no suelen tener una cosa ideada para los makers, ¿no? Para los coles, que puedan decir, oiga, es que queremos 2 tarjetas SIMs de datos, que van a gastar 5 megas al mes. O sea, es que 5 megas al mes para mandar datos de sensores es una barbaridad. O sea, Claro que se pone el precio para un uso normal de móvil y no piensan, sí, una tarjeta que simplemente con un consumo muy pequeño, que ni siquiera llame, que le dices, no, una tarjeta solamente para SMS, Claro. Las tarjetas que solo mandan SMS o que solo tienen comunicación por datos se llaman tarjetas M2M, Machine to Machine. Porque son tarjetas destinadas a que una máquina conectada en no sé dónde mande unos datos a un ordenador. El problema es que todos los operadores tienen una división de M2M destinada a tarjetas de este tipo y ahora mismo parece que están saliendo ya pequeños operadores que sí que tienen en cuenta que alguien puede necesitar 2 tarjetas de este estilo, pero claro, luego todos los precios son para si oiga, comprarme usted 1000. Entonces al bueno, final, coger con un operador, a ver, irse a cualquier tienda de estas multioperadores y decirle que quiero una tarjeta SIM que voy a gastar 4 datos. sí. O sea, yo lo digo porque, quiero decir, 5 megas al mes, porque alguien se haga una idea, un dispositivo mandando la localización con latitud, longitud, velocidad y un montón de datos, una vez cada 5 minutos, al mes no llega a consumir 2 megas. Claro. O sea, porque la gente se puede hacer una idea del volumen de datos, ¿no? Bueno, pues primero hay que crear la demanda y después ya saldrá la solución. Sí, sí, sí. No, pero Hombre, además, yo creo que, aunque sea solamente el hecho de conocerlo, igual para un proyecto de desafío STEM, y más a estas alturas, igual no quieren comprarla, pero se puede llegar a documentar como un futurible, ¿no? Pues esto con sí, una sí, placa sí. GSM, o sea que es interesante conocerlo y, y en el futuro, Sí, pues, sí, sí, hombre. ahí está la documentación. Y funciona, te digo. Además, en la placa GSM también es hardware libre, o sea que están disponibles los esquemas, siempre se Mm. puede trastear un montón con ella. Y da pie a una movilidad de algo que la gente inicialmente no se piensa, pero puede ver que ya todo sí que es modular, lo que siempre hemos dicho, el Internet de las cosas, algo que me avise, ya no que me avise, que eso siempre ha sido lo tradicional, sino que tú puedas interactuar con el remoto. A ver, aquí hay Mm. una pregunta que si se pueden enviar comandos por SMS al Arduino. Sí, es lo que estaba comentando antes, tanto por SMS como a través de una página web se le puede dar al Arduino capacidad de respuesta. Hemos puesto antes el ejemplo, no sé si a lo mejor ha llegado un poquito más tarde la persona que ha hecho esta pregunta, pero se pueden hacer un SMS y luego leerlo. Como ya comentaba antes y por el tema de la memoria, que los comandos tengan tres o cuatro letras. O sea, que el SMS tenga 3 o 4 letras o números y, por ejemplo, tenemos que pasar un parámetro de regulación de un LED. Pero que no sean mucho más grandes porque hay que leer el SMS entero, meterlo en RAM el SMS entero y luego compararlos. Entonces, cuanto menos nos vayamos fuera de sitio, mejor. Porque ya digo, la RAM en un Arduino es un recurso muy, muy escaso y hay que manejarlo muy bien. De hecho, de varios de los proyectos que mentorizo yo, han tenido varias preguntas al respecto y a lo mejor estaría bien hacer un paper al respecto y que lo tengamos todos los mentores por si acaso alguno más sale, porque suele ser un problema. Quiero decir, a mí la primera vez que me pasó puedo decir que me volvió loco. A ver, pregunta si pasar. Sí, yo creo que se refiere a simplemente hacer una petición como si fuera curl por una URL. Entonces tú le mandas un mensaje para
imaginaos, para encender un LED y apagar un LED. Le mandas un on, le mandas un off. No, no se Obviamente, ¿no? pueden, Tú después... no se pueden pasar directamente. A ver, tú podrías pasar un comando directamente desde el microcontrolador, un comando AT, al módulo, pero tú no le puedes. Bueno, es que la pregunta es de Oscar, de otros los mentores. Entonces, sí, sí, así te ven también los demás, Oscar, y así lo comentamos. Bueno, la pregunta es más que nada por establecer un protocolo propio de abstracción. Es decir, dado que tenemos una SIM, si podemos utilizar un número de teléfono que hipotéticamente tenga asociado, que no lo sé, con esa SIM, supongo que sí, Sí. Y recibir dicha información, codificarla, mejor dicho, decodificarla nosotros a nuestro protocolo propio que queramos para pedir sensores, posiciones, lo que sea. Enviar comandos, lo recibe el módulo GSM, de ahí lo enviamos al Arduino, procesamos y si hace falta devolver, si no se devuelve. Por ejemplo, desde la idea de desde fuera, desde mi casa, o sea, desde el teléfono móvil, enciendo con un relé el aire acondicionado o similar. Sí, se puede Sin hacer pasar por servidor PHP ni demás. Sí, se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. O sea, lo que te comento, ahí es la parte que hay que pensar un poquito qué protocolo pensar. A ver, que también yo con lo de la RAM soy muy exagerado a veces. Que puedes hacer un comando de 15, puedes establecer un comando de 15 caracteres y no pasaría nada. Claro, o sea, pero... No, si la idea es más que nada extraerlo carácter a carácter. Es decir, por ejemplo, envío un carácter ASCII, estoy limitando la RAM y yo, claro, desde el servidor, por así decirlo, que sirve el comando, por ejemplo, una aplicación en Android u otro Arduino, envío el comando que es a nivel de usuario algo amigable como enciende y él envía una A. Me lo invento, por ejemplo. Sí, claro. Además, como mañana tenemos también webinar de App Inventor, con el App Inventor puede funcionar con SMS directamente. Pues se podrían hacer aplicaciones de ese estilo y establecer para que directamente el usuario final tuviese una interfaz de botones que fuese encender luz, apagar luz, subir persiana, bajar persiana. Sí. Y claro, y de hecho se abstrae, él no sabe que se está mandando un SMS. Claro, esa es la idea. Alguien tiene que pagar la factura de... Claro. Y de hecho, o sea, lo que se refiere a Oscar, que es un número normal, una SIM normal, con un número asociado y... A ver, salvo que se pida una SIM M2M, que no tienen número de teléfono, y de hecho para mandar SMS entre ya se puede, pero es más o menos complicado. En la demostración yo estoy usando SIMs normales, o sea que no... O sea, podríamos usar ahora mismo la tuya y la mía, meterla, la que tenemos... Sí, podría sacar la SIM del teléfono. De hecho, viene la SIM de Arduino, viene con un adaptadorcillo de estos de SIMs, porque hay mucha gente que lo que hace es coger la SIM de su teléfono para hacer las pruebas y ya está. Y además, como lo tienes con una tarifa plana de no sé cuántos gigas... ¿Qué pasa si tú no tienes... El código Arduino no es nada, o sea, no está consumiendo ya no el SMS, sino la propia llamada. ¿Qué pasa si llamas? Esa pregunta es muy buena. La llamada, al final, el módulo de comunicaciones, el este de aquí, lleva su propio micro y demás. La llamada suena. O sea, suena. Con suena quiero decir que... No lo coge, el código Arduino no lo coge. No lo coge, pero a ti te daría línea. O sea, porque lo que hace cuando esto recibe la llamada es mandar a través del puerto serie que lee Arduino un comando que dice: hola, estoy recibiendo una llamada desde este número de teléfono. Si tú no tienes escuchando nada detrás que procese eso, pues suena. Una preguntita más. Dado que ahora... Vale, dado que ahora está tan de moda hacer duplicados de las tarjetas para la gente que tiene varios dispositivos, por ejemplo, tienes una tablet, te suelen hacer un duplicado cuando compras una tarjeta automáticamente. ¿Hay alguna incompatibilidad con tener una tarjeta duplicada? Por ejemplo, a la hora de llevar el SMS, ¿llegan los dos dispositivos o cómo? No hay ninguna... lo de que lleguen los dos dispositivos depende del operador. Si el operador, por ejemplo, hay operadores que solo llegan los SMS a la que ellos designan como primaria. Sobre la primera SIM que tenías. Entendido. Hay algunos que sí que llegan los SMS a las dos. Evidentemente, tú no puedes mandar SIMs del mismo número de teléfono al mismo número de teléfono. Y luego hay un problema respecto a los datos cuando se hacen estas cosas. Lo típico que todo el mundo dice: pues me acaban los datos, no pasa nada, solo va internet más lento en el móvil. Sí, en tu móvil. Lo que realmente el operador está haciendo a nivel interno es descartar paquetes. O sea, lo que está haciendo es el 90% de lo que tú mandas lo manda al cubo de la basura.
Entonces tú lo vuelves a pedir. Lo vuelves a mandar al cubo de la basura, lo vuelves a pedir, con lo cual por eso la comunicación va más lenta. Eso desde un teléfono móvil, que al final el resumen es que sí, que la comunicación que tú estás haciendo va más lento. Cuando estamos en una comunicación con un dispositivo de estos, con una tarjeta duplicada o con una tarjeta con un bono de datos o cosas así, es que realmente lo que estamos haciendo es decir, vale, tú echas la petición, haz la petición al servidor, hazla y sigue a tu bola. El problema es que tú haces la petición y esto lo hace una vez. Si estás en un tema de estos de reducción de ancho de banda por consumo de datos, lo más probable es que no llegue. O sea, lo digo porque esto es de esas cosas que sí que me ha pasado a mí en algún proyecto y te vuelves luego y dices, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan, y al final es que estás probando con una SIM duplicada de la del teléfono tuyo, que tenía 1 GB de datos, lo has consumido mirando cosas con tu móvil y no llega. Entonces, siendo que sí que funciona, es de esta clase de cosas que hay que tener en cuenta, porque no, no funciona a veces y no se puede volver loco porque dices, hombre, si lo único que pasa es que va más lento. En el caso este, que al final estamos operando a niveles muy bajos, no hay un sistema operativo detrás que pueda, con una pila TCP/IP de verdad implementada. A ver, vale. No, bueno, esto era lo tuyo, Oscar. No sé si tienes alguna otra duda. No tengo todo claro. Muchas gracias, Ernesto. Perfecto. Vale. ¿Alguno de los demás? Bueno, como no ha habido preguntas ni a través de Twitter ni nada, no sé si alguien más tiene alguna duda. De los mentores, ¿alguien quiere preguntar algo? Nos hemos ido un pelín de hora, pero bueno, tampoco pasa nada. Sigue habiendo espectadores, o sea que ha habido interés. Entonces, bueno, nos damos por terminado el webinar. Como hemos comentado ya varias veces, estamos todos los mentores, que hay muchos más de los que estamos aquí, pero estamos a vuestra disposición sobre todo para poderos ayudar en los proyectos, que tampoco tengáis ningún problema en podernos preguntar. Se os ha ocurrido la idea, pero no tenéis muy claro por dónde seguir. Estamos para eso, estamos para poderos ayudar, ya no solo a cómo conectar 2 cables, un código de Arduino que no vaya, sino si os habéis atascado algo más el proyecto, no sabéis cómo pasar a la siguiente o no lo tenéis claro, pues os ayudaremos, encantados de la vida. Bueno, pues hasta mañana, que yo estaré también en el webinar de mañana de App Inventor, que seguro que es muy productivo y salen cosas muy chulas, tanto de solo lo que hayan aprendido los alumnos como de todos los proyectos del desafío STEM, que para los cuales la verdad que es un placer estar con vosotros. Pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos por vernos.